Hola a todos. Hoy vamos a aprender a hacer un topper en el programa Silhouette Studio, que es el programa que trae la Cameo de Silhouette. Cualquier Cameo y cualquier máquina de Silhouette de corte va a traer este programa, ¿ya? Básicamente acá pueden diseñar, pueden imprimir, pueden hacer de todo, ¿ya? Y esa era la duda que tenían muchas, por lo tanto aquí vamos a hacer un topper básico para que podamos ver las herramientas que se ocupan y cómo podemos llegar a diseñar acá, imprimir y cortar al tiro, sin tener que ocupar otros programas, ¿ya? En este caso vamos a hacer un topper que pidieron de unos gatitos, ¿ya? La ideal es que trabajen con PNG porque las imágenes PNG no traen fondo. Ya así van a poder ir viendo cuando pongan sobre otra imagen cómo les va a ir quedando. Entonces, para tirarlas al programa las vamos a arrastrar. ¿Ya? Simplemente las vamos a arrastrar. Así es fácil. ¿Ya? Y las pueden ir dejando ahí. ¿Se fijan qué es lo que les digo yo? Es ustedes las pueden ir poniendo sobre otras y no va a quedar un fondo. ¿Ya? Para el topper pueden hacerlo del tamaño que quieran, pero fíjense en el tamaño de la torta. Ya siempre piden el tamaño de la torta para ver qué tamaño de topper van a hacer. En este caso vamos a hacer un topper aproximadamente de unos 15 17 centímetros. Ya vamos a poner acá, por ejemplo, ya nos salió 20 centímetros, por ejemplo, por 18. Esto es un ejemplo, o sea, ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y acá yo voy a poner este margen sola y únicamente para yo poder guiarme cuánto es la medida y para no salir, ¿ya? Entonces, para hacer un topper, lo principal es que va por capas, ¿ya? Entonces, la idea es, ¿qué forma le queremos dar eh, al topper esencial en sí? Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, pueden ser las mismas imágenes que tienen acá ustedes. Ustedes ahí van viendo qué imagen o qué forma les resulta más cómoda. Ya, en este caso, por ejemplo, podemos poner, no sé, aquí se fijan igual el tema, pueden tener la relación de tamaño, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, podemos poner al papá, el gatito que está explotando ahí la serpentina, por ejemplo, ahí, y la niña aquí, la gatita, qué sé yo, puede ser ahí. ¿Se fijan? Y esto es como ir jugando con las imágenes para poder saber cómo lo vamos a hacer y cómo van a ir quedando, ¿ya? También podemos usar acá en el panel derecho, van a ver la letra A. Y acá es donde tienen todas sus fuentes, ¿ya? Aquí pueden elegir la fuente que ustedes quieran para poder escribir como quieran, ¿ya? Por ejemplo, voy a ocupar esa y voy a escribir feliz cumpleaños. Y acá les voy a explicar un poco por qué sale esto. Es porque la tipografía no trae la ñ, ¿ya? ¿Qué hago yo en este caso? Pongo una n, ¿cierto? Pongo la n y con el botón derecho del mouse yo voy a convertir en trazado. Y después con el botón nuevamente derecho voy a desagrupar. ¿Qué va a pasar acá? Que yo voy a poder ocupar las letras separadas, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Porque acá hay una trampa que pueden hacer, ¿cierto? Van a duplicar la S, van a achicarla y la ponen sobre la N y les queda una ñ, ¿ya? Datitos que pueden ocupar y que pueden ir jugando. Ojo cuando les pase esto, ¿ya? La idea de los toppers no es que vaya una letra sobre otra, porque aquí les va a cortar, por ejemplo, la A les va a cortar acá el pedacito y la N también les va a cortar el pedacito. Por lo tanto, les va a quedar un triángulo y que se les va a separar cuando ustedes saquen el corte, ¿ya? Es tan simple como moverlo,
y que ninguna letra quede sobre otra para que no pase a cortar la otra letra. ¿Ya? Es súper fácil. Entonces, después que tenemos eso, podemos esto, clic derecho, agrupar. Clic derecho, agrupar y podemos mover, por ejemplo, ceritos acá. Y le podemos poner acá, por ejemplo, el feliz y qué sé yo acá abajo que diga el cumpleaños. Ahí. Ya ustedes dirán así como, ay, qué feo, ¿no? Pero que acá vamos a empezar a trabajar recién, ¿ya? Esto es como la base de lo que vamos a hacer, quizás, no sé, ahí ustedes pueden ir viendo, pueden ir jugando, pero básicamente esto es como la base del topper. ¿Cuál es la idea para que un topper se vea como no plano, ya, sino que resalte? Háganlo en capas, ya. Venden una goma espuma que es pega por ambos lados, que lo pueden encontrar incluso en las tiendas chinas, y esa les va dando como un espacio de 1 o 2 milímetros, depende de la goma que encuentren, ya. Y con esa ustedes van cortando las piezas y se las van pegando por detrás y van dejando espacios entre las piezas para que se les vea más abultado y como 3D. Y ahí no sea una imagen plana que pegan una sobre otra, porque así no se ven muy bonitos los toppers. Se ven muy planos y pasan como desapercibidos sobre la torta. La idea de esto es que como ustedes pueden trabajar en capa y pueden cortar pieza por pieza, hagan varias piezas y vayan armando un topper elaborado, ¿cierto? En base a capas. Entonces, ¿cómo yo hago las capas acá? Es súper simple. Silhouette Studio tiene una herramienta que está acá, que es una estrella, que es el desplazamiento. ¿Qué va a hacer el desplazamiento? Yo selecciono lo que quiero desplazar, le pongo desplazamiento y acá elijo cuánta es la distancia del desplazamiento. Si se fijaron, me aparece una línea por fuera de la imagen que yo estoy haciendo el desplazamiento. ¿Ya? Acá si yo le doy más, me va a agrandar ese espacio. ¿Ya? Así que ahí ustedes tienen que ir viendo cuánto le quieren dar. Por ejemplo, 220. Y yo le doy aplicar y me va a juntar, ¿vieron? Todos los trazos completos. ¿Qué va a hacer esto? Que yo puedo, ¿cierto? Cortar una pieza mucho más grande que esta, sin necesidad que diga cumpleaños, ¿ya? Y voy a poder pegar estas letritas una por una sobre este gran espacio cortado de la misma forma, ¿cierto? Recuerden que en este programa todo lo que esté en rojito con línea roja se va a cortar. La máquina va a pasar por ahí la cuchilla, ¿ya? Por lo tanto, si yo no quiero que me corten esos trocitos, yo selecciono esa parte, suelto el trazado y me van a aparecer esos trocitos individuales y yo los voy a ir sacando, ¿ya? Los voy a ir eliminando y ahí me va a quedar perfecto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Selecciono la pieza de atrás, por ejemplo, digamos que le vamos a poner amarillo o quizás, no sé, azul. Y las letras, a ver, sí, las letras pueden ir quizás amarillas, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces acá yo voy a tener como una idea de cómo va a ir el topper, ¿ya? Y esto me va a cortar la máquina. Esto en amarillo y después me va a cortar este trozo en celeste, ¿ya? Y cuando yo saque el amarillo lo voy a pegar pieza por pieza sobre el celeste, ¿ya? Por eso yo les decía que igual es un trabajo de bastante detalle, porque tienen que ir cortando pieza a pieza. Es un trabajo que se ve simple, que se ve pequeño, pero lleva mucho trabajo, mucho tiempo, porque cada pieza tiene que ir en el lugar preciso, ¿ya? Y aquí cuando nosotros cortemos el papel y lo tengamos físico en la mesa, no vamos a tener la medida que le dimos acá, por lo tanto vamos a tener que ir viendo de a poco
y al ojo más o menos ir midiendo dónde va, ¿ya? Pero sí van a tener esa referencia, ya van a tener toda esa referencia ahí. Bueno, con este de arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a desplazamiento, vamos a seleccionar ahí y le vamos a dar 200, al otro le dimos 220, ¿no? Ahí 220, aplicar. ¿Se fijan? Vamos a hacer lo mismo para quitar esa parte. Vamos a soltar el trazado y le vamos a quitar esa parte. Ahora, si ustedes quieren dejarla, también puede ser, ¿ya? También puede ser que la dejen. Si la dejan, por ejemplo, cuando ustedes la pinten, ese espacio no se va a pintar, ¿se fijan? Por lo tanto, la máquina va a pasar por ahí y va a cortar ese espacio. Ahí ustedes ven si es que la quieren dejar o no, ¿ya? A veces recomiendo que cuando están empezando con esto, quítenlas, porque se les va de repente a hacer como un lío. Porque de repente uno ve que es como no, si es fácil, pero la verdad es que a veces se hace complejo, ¿ya? Así que mi recomendación, traten de hacer lo más simple posible al comienzo, para que no se les haga complejo el tema del ensamblado y del corte, porque a veces las cuchillas tienen su maña, no cortan o están sucias por dentro y hay que limpiarlas, y este trabajo al ser eh, tan pequeño siempre tienen algún detalle con las cuchillas. Para lo que es el tapete también tratan de tener un tapete no nuevo pero limpio, un tapete limpio que pegue bien, que tenga bien el pegamento para que estas piecitas pequeñas, cuando la cuchilla pase a cortarlas, no se salgan y no se las picotean, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no me dio el color, no era el mismo color ese. Ese, ya. Ahí tenemos eso. Ahora, podemos también seleccionar esta, a ver, la celeste. Vamos a correr esto un poco. Estos celestes los podemos seleccionar y quizás también dar un desplazamiento a todos. Se fijan que ahí los une y quizás un desplazamiento mayor. ¿Se fijan? Le doy a aplicar y acá soltar trazado y le quito las piecitas, ¿cierto? Las piecitas que están de más. ¿Se fijan? Entonces ahí puede, por ejemplo, ser un color, sigamos la línea, naranja, por ejemplo. Y ahí lo ponen sobre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ustedes vayan a su tapete y lo configuren con la hoja que quieran cortar, en este caso, por ejemplo, van acá a la hojita, seleccionan su máquina, seleccionan su tapete y seleccionan el tamaño de la hoja que le van a poner. Por ejemplo, digamos que es de 12 por 12. Cuando yo quiera cortar, por ejemplo, lo amarillo, yo voy a seleccionar esto amarillo, lo voy a dejar acá y voy a enviar a cortar esto amarillo. Para enviar a cortar, ustedes van a enviar, y acá no tengo encendida la máquina, la voy a encender para que ustedes vean el proceso. Ya, acá les va a pedir cargar el material y acá va a depender netamente del material que quieran cortar, ¿da? En este caso, para yo cortar cartulina española, yo le pongo gruesa, le pongo esa y la corta bastante bien. Si les sale así, se pueden ir a línea y les va a salir así, ¿ya? Porque cuando es simple es como que si lo tomara a grande escala, es como que se hiciera la pega muy rápido. En cambio, si lo ponemos en línea, él se va a ir detalle a detalle, capa por capa y color por color. Ya acá ustedes pueden ir viendo cada color que tiene y ustedes pueden seleccionar el color que quieren cortar. Ya pueden seleccionarlo y pueden, por ejemplo,
cada color que seleccionen acá lo pueden cambiar la acción y pueden ver, por ejemplo, las cuchillas también las pueden cambiar. Las acciones pueden ser cortar, pueden ser dibujar, esbozar, qué sé yo, ya, pueden ser todo eso. Eso por parte de cuando envíen a cortar, ya. Entonces, pueden cortar por color, que habíamos quedado en esto. Y después yo voy a seleccionar el otro color. Y acá en verdad va a dar lo mismo si los separan, así como lo estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes toman todo esto, así tal cual como está, y lo llevan acá al tapete a cortarlo, va a dar lo mismo que lo corten porque acuérdense que son piezas separadas, por lo tanto la máquina las va a reconocer como piezas separadas y las va a cortar así. Cuando ustedes las saquen y las retiren del tapete, se les van a retirar por separado. Así que les recomiendo que, para que ustedes ahorren el material y ocupen bien su material, vayan viendo cómo es mejor. Pues de repente igual para este tipo de trabajo, nosotros igual como que desechamos muchos materiales pequeños, trocitos y retazos de papeles que van quedando, quizás, qué sé yo, y en esos mismos pueden ir cortando estos pedacitos que son como chiquititos. Yo por lo menos lo hago así, yo guardo todos los pedacitos que me quedan y estos detalles, que por ejemplo no son grandes, los voy cortando en esos trocitos. Claramente tengo que fijarme que mi tapete tenga un buen pegamento porque si no el trocito de papel lo va a sacar y les va a quedar un picoteo de papeles por todos lados y van a perder material, ¿ya? Siempre fíjense que el tapete esté con el pegamento eh, bien y que esté limpio, que no hayan trocitos de papeles entre medio que se hayan cortado anteriormente, porque eso en cada trocito de papel que está pegado y ustedes vuelven a pegar un papel para cortar, en ese trocito que quedó pegado en el tapete no les va a tomar el pegamento, por lo tanto se les va a salir y puede que echen a perder la cuchilla o el mismo tapete o el material, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. Y después mandamos a cortar esto, que esto sí va a estar junto, por ejemplo. Entonces, pues cuando lo corten y lo saquen, acá van a tener una referencia. Yo por lo mismo siempre hago 3 capas y la última la hago en conjunto para tener la referencia de dónde van las letras, ¿ya? Así es mucho más fácil. Cuando están empezando siempre traten de hacerlo lo más simple para que no se les haga la vida complicada. No traten de hacer cosas muy elaboradas porque se les va a complicar la vida, después no van a poder hacerlo y van a estar así como que van a querer tirar de lado la máquina. Y créanme, es eh, es súper fácil frustrarse con esto, ¿ya? Pero si van de a poco, créanme que no van a tener problemas, ¿ya? Entonces, se fijan que esto es lo que van a tener que hacer cuando esté en físico el corte, ¿ya? Y lo pueden ir moviendo, qué sé yo. Ya. Entonces, seguimos con estos. Estos también podemos hacerlos con el tema del desplazamiento, que yo digo que se haga para que le den un bordecito y se puedan cortar bien. Aquí el gatito, todos los gatitos tienen los bigotitos súper pequeños ya en esos detalles, por lo tanto el desplazamiento les va a ayudar en para que les corte bien la cuchilla y no se les dañe la imagen. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Vamos, desplazamiento, ¿cierto? Vemos la cantidad de distancia y aplicamos. Pero acá vamos a tener algo distinto, porque esta imagen ya traía un borde rojo. Mira, no sé si alcanzan a verlo, pero esta imagen ya trae un borde rojo. Pueden ser dos opciones las que hagan que cuando envíen, ¿ya? Cuando envíen a cortar, ¿se acuerdan que yo les dije que podían seleccionar ya por color? Si yo no selecciono el rojo, no va a cortar ese rojo. Por lo tanto, tienen las dos opciones. Yo puedo cambiar el color de mi línea del contorno exterior o simplemente puedo quitarla.
¿ya? Y ahí cuando yo le envíe, ¿se fijan que ya no lo va a tener? Si yo pongo el contorno, lo pongo rojo, perdón, morado, va a aparecer morado acá, ¿se fijan? Entonces acá yo por ejemplo saco, lo saco, lo apago y no se me va a cortar nada de eso. Pero si lo vuelvo a prender, se me va a cortar. Y acá, esta es la pieza que hicimos, que va por fuera, va a cortar lo rojo. Entonces si yo dejo la original, que es la morada que venía con el PNG, la dejo puesta, me va a cortar esa y va a cortar también la de afuera. Por lo tanto, sáquenla. Saquen esa que viene pegada al PNG, sáquenla, elimínenla. ¿Ya? Ahí tienen las dos opciones de cómo hacerlo. Porque si no les va a cortar todo y van a quedar con un montón de papel picadito por todos lados. Así que sáquenla. Ya, todo lo que no esté con el borde rojo es porque no lo va a tomar la máquina para cortarlo. Ya, va a cortar solamente las que están acá. Ahora si ustedes quieren que las corte, ahí pueden volver a hacer lo que es el desplazamiento y todo. En este caso a mí no me urge tanto porque son un par de pelotitas de colores nomás, pero ahí ustedes ven en cada detalle qué es lo que va a hacer. Y aquí están las otras pelotitas, ¿se fijan? Entonces ahí ustedes pueden dejarlas o pueden quitarlas. ¿Viste? Entonces acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra. Vamos a soltar el trazo y le vamos a sacar estas cositas chicas que hacen ruido nomás y pueden echar a perder nuestra máquina. Aquí hay otra. ¿Ven? Idealmente que seleccionen todo lo que están haciendo ahí, toda la imagen del gatito por ejemplo, clic derecho, agrupar, para que no se les mueva en la línea de corte, ya, porque si no después se les puede mover, van a pasar a llevar y el gatito puede quedar ahí y va a cortar por encima, ya, entonces tienen que tener cuidado con eso. Realmente agrúpenlo, ¿ya? Entonces ahí lo seleccionan, clic derecho, lo agrupan. Lo mismo con él, por ejemplo le vamos a sacar el tono que tiene ahí, vamos a ir a desplazamiento, vamos a elegir la cantidad de desplazamiento que queremos, aplicar, ¿ya? Clic derecho, soltar trazado, quitamos las partes de dentro, soltar trazado y quitamos las partes de exceso que tiene aquí esta criatura. Ahí, ¿te fijas? Lo mismo con ella, le quitamos el borde exterior que trae el PNG, vamos a desplazamiento, aumentamos un poco el desplazamiento y aplicamos. ¿Se fijan? Entonces vamos a seleccionar esto, clic derecho, agrupar. Seleccionamos esto, clic derecho, agrupar. Entonces ya esto nos dice que nos va a cortar el gatito por fuera. ¿Se fijan? Pueden ser, por ejemplo, vamos a desagrupar. Puede ser que este borde yo lo quiera en cartulina española morada o burdeo o rosa, soy daltónica, y el gatito encima, que también puede ser, ¿ya? Lo dejo así para... Esto es básicamente una guía. Lo que yo estoy haciendo acá es una guía para decirles que si ustedes tienen la cartulina española, pueden poner la cartulina española ahí en cualquier corte y les va a cortar del color de la cartulina. Recuerden que los plotters de acá no imprimen, solamente cortan. Y puede ser así. Y ahí yo tendría que dejar el borde de la gatita, ¿ya? Ahí yo dejaría este borde de la gatita para que lo corte. Pero en este caso, por ejemplo, yo quiero que sea blanco. Y ahí como referencia pongo el blanco, ¿cierto? Para que se entienda que ese borde lo va a cortar blanco. ¿Te fijan? Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo eso. Y acá vamos a hacer, por ejemplo, esto. Vamos a sacar esto porque ya más o menos sabemos el tamaño que tiene que tener. Esto
tomar un poquito de agua porque se me secó la garganta. Entonces, vamos a ponerle blanco a esto, por ejemplo, para que vayan ahí. Esto se ve complejo a veces, pero no es tan complejo, ¿ya? No es tan complicado. Para que no sientan que no lo van a poder hacer o que se les va a complicar la vida. No. A medida que vayan ocupando el programa, después se van a sensibilizar con él. Es súper amigable este programa, así que no le tengan miedo, ¿ya? Eso. ¿Ven? ¿Se fijan ahí? Eso lo podemos borrar. Y nos quedaría nuestro topper, por ejemplo. Qué sé yo. Yo acá ya tenía uno más o menos hecho. Voy a dejar acá. Lo vamos a dejar por acá. Se fijan que acá la diferencia es que yo acá hice un borde. ¿Se fijan? Entonces, como yo hice ese borde, selecciono todo, voy a desplazamiento, a veces se demora, y me va a dar un desplazamiento completo de toda la imagen. Entonces yo voy a darle un poquito más para que sea mucho más grande y se pueda ver la diferencia entre lo que es la parte trasera del topper y los elementos que están poniendo arriba, ¿ya? Eso se pegó. No, ya, ahí sí. Entonces, por ejemplo, ahí quedó lo que es el fondo, por ejemplo, como ese. Ustedes pueden seleccionar todas las imágenes que tienen adentro en el topper y le hacen un desplazamiento y les va a quedar esta imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que acá pueden darle, qué sé yo, un color morado, le pueden dar un color celeste, azul, verde. Ahí va a depender del color que quieran. Por lo general yo tomo los colores que traen las imágenes, ¿ya? Para que se vea bonito y resalte. Por ejemplo, eso. ¿Cómo hago yo para que me quede el otro más grande? Sin tener que volver a tomar todo de nuevo. Yo tomo la última imagen que hice el desplazamiento y a esa le hago un desplazamiento. Ahí, por ejemplo, ahí. Aplicar. Y ahí se les va a generar un desplazamiento de la que ya habían desplazado. Y ese borde más grande puede ir de un color más contrastado. ¿Por qué hago varias capas? Para que cuando ustedes vayan pegando capa sobre capa, no tengan puras piezas vacías con capas sobre capas. Ya, siempre hay que tener una base sólida para el topper, para que después puedan pegar el palito que va por detrás. ¿Ya? Siempre dejen el espacio ahí. Por ejemplo, ahí terminamos de diseñar este topper. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que les había dicho anteriormente, voy a cortar y voy a cortar por colores, por ejemplo. Acá yo tengo, si no me equivoco, un color similar, que es este, o podría serlo, ¿ya? Suponiendo que son similares, se van a cortar la misma cartulina. Entonces yo voy a seleccionar todo eso y lo voy a enviar a cortar. Después voy a tener esta pieza, voy a tener esa pieza y esa pieza y las voy a tener separadas, ¿cierto? En físico. Una vez que las tengo cortadas, las dejo al lado, las retiro y ahora voy a cortar, por ejemplo, lo amarillo. Voy y corto el amarillo y si este es el mismo amarillo, que puede ser,
Ya, por ejemplo, hagamos que sea el mismo amarillo y corto todo eso en esa parte amarilla. Entonces después cuando yo ya tenga esto, voy y superpongo esto. Recuerden el doble faz de espuma para que vayan pegando estas piezas. Las letras no tanto porque son cositas pequeñas. Las letras pueden ir con, con algo más sólido, un stick fix o cola fría o lo que ustedes tengan, ¿ya? Y después voy a poner a cortar el azul más oscuro. Y después de todo eso que yo tengo ahí ya, voy a cortar estas imágenes. Y estas imágenes las voy a cortar de la siguiente manera. Voy a ir acá arriba, donde hay una hojita con una punta doblada. Voy a ir a la configuración de marcas de registro y la voy a encender. Ya, aquí ustedes tienen que, en el tamaño de medios, poner un tamaño que sea de su impresora. Ya, yo por lo general cuando imprimo este tipo de imágenes las imprimo en fotográfico para que la calidad de la imagen sea mayor y se vea de alta gama el topper, ¿ya? Entonces puedo poner un tamaño carta, enciendo mi marca de registro y déjenla por defecto para que no se les haga un atado de que la máquina no les va a reconocer las marcas y todo, déjenla por defecto porque estas marcas que ven aquí, ¿cierto? Ese cuadrado, esto y eso se las va a imprimir, ¿ya? Les va a imprimir esas marcas. Entonces, la idea es que estén lo más legibles posible porque la impresora proyecta un láser y ese láser es el que va leyendo las marcas de registro. Entonces, yo no me voy a pasar ni de las marcas de registro ni de la marca roja de corte, porque si no, no me la va a tomar el plotter. La impresora va a imprimir, pero el plotter no va a cortar, ¿ya? Porque el borde rojo es el límite de impresión. Y la marca de registro es para que la máquina sepa en qué posición del papel debe cortar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner esta gatita acá, este gatito aquí y él lo voy a dejar acá. Y así, tal cual, voy a enviar a imprimir desde acá. Voy a enviar a imprimir. Eligen su impresora, las preferencias que acá le pueden dar. Pueden sacar, por ejemplo, aquí nunca se olviden de este paso, ¿ya? Porque si no van a imprimir, acá le van a estar diciendo a la impresora que es un tamaño A4 y el programa está pensando que es un tamaño carta. Por lo tanto, todos tienen que decir el mismo tamaño. Ahí le cambian el papel que quieren y por lo general yo imprimo en alto, ¿ya? Y lo envían a imprimir. Les va a salir esta misma impresión que ven acá, les va a salir ahí. Se fijan que salen estas marcas que les decía yo. Entonces cuando ustedes pongan esto en su tapete, esto tiene que estar en esta esquina, ¿ya? En esa esquina. Y cargan su máquina con el papel fotográfico, el tapete con el papel fotográfico lo cargan y le dan, ¿cierto?, a enviar. Y acá automáticamente la máquina Cameo va a saber que tiene que ver las marcas de registro para poder cortar donde está el borde rojo, ¿ya? Y el mismo proceso de antes. Acá pueden cortar en el simple, pueden cortar en la línea, ¿cierto? O en el relleno. Acá, por ejemplo, el simple, se fijan que ahí les va a salir como el borde rojo que tiene en la imagen, que era lo que les decía yo. Si ahí dejan ese borde rojo, les va a cortar el borde rojo y les va a cortar el borde rojo de afuera. Por lo tanto, tienen que sacar ese borde rojo interior. Y es acá donde lo sacan. Si yo pincho el morado, me va a poner el morado acá de nuevo, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo van sacando y lo van retirando. Y aquí buscan el papel con el que imprimieron y le dan a enviar. Les vas a sacar esas piezas aparte, ¿ya?
si su máquina les leyó bien las marcas de registro, les va a sacar estas piecitas aparte. Y ya después de eso, solo les queda armar su topper en físico. Les queda pegar las piezas, montarlas todas, ¿cierto? Y pegar los palitos atrás y quedaría su topper. Eso, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda me preguntan. Recuerden que tienen mi Instagram y mi WhatsApp. Saludos.